A principios de 2023 tenían alrededor de $2.000 en la caja. Hoy facturan cerca de 1 millón al mes. ¿Cómo viviste tú ese momento? Lo de $2.000 en la caja fue real. Tengo fotos de ese momento que se lo mandaba a mis amigos. Algo particular de Maslow es que nace de una relación 100% remota. Conociste a tu socio Matías y empiezan a trabajar por Zoom. La verdad es que al principio nos reuníamos todos los días. Matías fundó Taringa, en su momento la red social hispana más grande. Nos contó que hubo momentos de tensión. ¿Cómo te aseguras que sea el socio correcto? Únicamente contratar o sumar a gente a la que le dejarías a tus hijos. Cuando uno escucha Maslow, es una plataforma de beneficios flexibles. No suena sexy, no suena inteligencia artificial. Lo que descubrimos es que no teníamos que hacer SpaceX, no teníamos que salir a venderle a las empresas innovación. Hoy parece que las empresas quieren probar cosas sexys. Y ustedes de algún modo prueban lo contrario. El que te está comprando del otro lado de la mesa está pensando en si por comprarte a vos va a poner en juego su puesto. ¿Cómo explicas la eficiencia que han alcanzado como negocio? Que están facturando más de $1 millón por mes. Siempre está en nuestra cabeza si es necesario contratar a alguien, cuánta facturación nos va a agregar y si no, no se contrata. Me gustaría hacer doble clic en el modelo de negocio de Maslow. O sea, es un marketplace que se habilita a partir del software que les vendes a los clientes. Y la herramienta resuelve tanto que el SaaS termina siendo muy marginal. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Enzo. Gracias por recibirme. Feliz de tenerte. Diego, empecemos dándole un poco la vuelta a la historia por un momento interesante de Maslow. A principios de 2023 tenían alrededor de $2.000 en la caja. Hoy facturan cerca de 1 millón al mes. Y tu socio Matías me dijo que en ese momento él tenía dudas de si la empresa tenía futuro. ¿Cómo viviste tú ese momento? A ver, yo creo que en general, o sea, somos inconformistas. Lo de $2.000 en la caja fue real. Tengo fotos de ese momento que se lo mandaba a mis amigos. Eh, y la verdad, siempre nos replanteamos si lo que estamos haciendo es lo correcto, y creo que también es un poquito el secreto de, de por qué funciona Maslow. En ese momento decidimos arrancar Maslow y decidimos arrancar Maslow eh, con VCs acompañándonos, Ujú. acompañando lo que queríamos armar, porque queríamos armar algo realmente grande. Eh, pero nunca habíamos levantado capital. Habíamos hecho nuestras empresas anteriores 100% bootstrapeadas. Ujú. Eh, entonces intentamos aprender y aprender de los libros, aprender de amigos. Le preguntamos a todo el mundo cuál era la mejor forma de levantar capital. Y en ese momento decidimos hacerlo, pero con mucha conciencia y no levantar capital por levantar capital. Y cuando teníamos $2.000 en la caja, teníamos gente que quería entrar Ujú. a invertir, a acompañarnos. Los resultados de Maslow eran buenos, íbamos teniendo crecimiento constante. Entonces, es duro ver la caja tan Apretada. vacía, tan apretada, pero, pero bueno, es parte de todos los días replantearnos hacia dónde vamos, y por suerte el capital lo teníamos comprometido para poder hacer un deployment rápido. ¿Qué fue lo que más les costó de ese proceso de levantar capital? Dado lo que dices, de que siendo eran emprendedores primerizos, no tenían esa experiencia. Fue costoso en general, o sea, recibir no todo el tiempo es complicado. Sabíamos cuánto que necesitábamos para poder llegar a donde queríamos, sabíamos cuánto equity queríamos dejar sobre la mesa como máximo, Ujú. y no estábamos dispuestos tampoco a movernos mucho de ahí. Ok. Entonces creo que también en nuestra postura de tener mucha certeza hacia dónde queríamos ir y no hipotecar el futuro de la empresa, porque muchos amigos nos habían dicho, si levantan cierta cantidad de capital y dejan tanto equity sobre la mesa, están hipotecando el futuro de la empresa. Teníamos eso muy claro, y, y teníamos la decisión de no movernos de ahí. Entonces eso también hizo muy difícil, más allá del contexto y demás, y que quizás estamos en una industria no tan sexy Ujú. Ujú. eh, de levantar capital. Con hipotecar la empresa,
¿Te refieres a que las ofertas que tenían no eran tan interesantes o no eran los que ustedes buscaban a nivel de evaluación? ¿O te refieres al hecho de levantar tanto Sí. capital? No, muchas veces uno cuando habla con diferentes VC, tiene una tesis de inversión, tiene un ticket mínimo, Ujú, invierten en determinadas evaluaciones y ese ticket mínimo quizás nos quedaba grande para lo que nosotros sabíamos que necesitábamos para llegar al mm, lugar donde queríamos. ok. Entonces, era siempre entender quién iba a ser nuestro socio de negocio, nuestro aliado, que nos podía llevar hasta el lugar donde sabíamos que íbamos a llegar sin tener que llenar la caja de dinero y no terminar usándolo o no hacerlo de la forma más inteligente, levantar capital, mucho capital antes de que lo necesite la empresa. Ya. ¿Cómo salen de esa situación? De los $2.000 en la caja. Bueno, en ese momento a ver, teníamos, bueno, $2.000 por suerte después de pagar todos los sueldos y Ajá. demás, así que en ese sentido algo de tranquilidad había. Y después teníamos varios inversores amigos que se querían sumar a Maslow y fue llamarlo, decirle, es la oportunidad de que entres ahora, es el momento, no sabemos si se va a abrir alguna otra oportunidad de acá para adelante y nosotros sabíamos que después iba a entrar diferentes clientes que iban a hacer Mm, que no necesitemos más capital, que era una cuestión coyuntural. ujú, Entonces era explicar eso, contarlo, y cuando uno tiene la certeza de que la empresa funciona es mucho más fácil involucrar amigos, involucrar gente en el que uno le tiene un afecto por separado de lo que es una inversión tradicional. ujú, ujú. O sea, que terminas apuntando no a fondos necesariamente, sino más a inversores ángeles individuales con quienes la conversación era Sí, diferente. exacto. En ese momento sí, mucho más fácil de hacer el deployment. Sabíamos que tenían la posibilidad de invertir rápido y que, nada, tenían la expectativa. Muchas veces nos habían criticado por no dejarlos entrar antes. Entonces es ahora la oportunidad de que entren. O sea, y lo pregunto porque cuando te quedan $2.000 en la Sí. cuenta, pues no sé si es tan fácil sonar convincente. 100% es complicado, pero ya lo teníamos como palabrado. O Ujú, sea, habíamos separado esos trenches de gente que sabíamos que quería entrar, que nos quería acompañar. eh, Muchos con fe ciega, pero hoy con la certeza de que ya teníamos un negocio que era viable y que iba a escalar y que teníamos seguridad de que iba a funcionar, más allá de las dudas, como esto que me decís vos, de Mati pensando si el negocio funcionaba o no, que eso es parte de nuestra cotidianeidad. Cuéntame más de eso, ¿cómo es parte de la continuidad? A ver, nosotros somos tres, Mati, Ricky y yo, y todos los días nos replanteamos si la estrategia comercial es la correcta, si estamos priorizando las cosas que hay que hacer en el producto de forma adecuada. Intentamos todo dimensionarlo con resultados. Eh, Ricky, por ejemplo, dirige el área de ventas, Mati dirige el área de producto, y todo el tiempo intentamos challengearnos uno a otro para ver que lo que estamos haciendo es lo correcto. Ujú. O sea, parte de la cotidianeidad y creo que de vuelta del éxito de lo que hacemos es replantearnos todo el tiempo e ir trayendo nuevas ideas para intentar mejorar todas las métricas que tenemos. Ahora, algo particular de Maslow es que nace de una relación 100% remota. Conociste a tu socio Matías y empiezan a trabajar por Zoom, incluso antes de verse. Y como se dice, fundar una empresa es como un matrimonio y ustedes prácticamente que se casan sin conocerse en persona. ¿Cómo conoces o cómo haces que una relación con socios funcione a distancia? Es muy difícil, o sea, sí la fundamos 100% virtual. Mati vive en Austin. Después es un Ricky que vive en México y yo estoy en Argentina. Ujú, Y a partir de eso también hicimos que toda la cultura de la empresa sea 100% remota. La verdad es que al principio nos reuníamos todos los días, ah, entonces wow. era mucho más fácil, era como más cotidiana la relación, las discusiones. Éramos muy poquitos en la empresa y a medida que fue creciendo, nos dábamos cuenta que empezábamos a reunirnos menos.
Y ya la cotidianidad que teníamos, era muy, no se estaba dando. Ujú. Entonces fue volver a las bases, volver a reunirnos, volver a reconectarnos. Todos los días tenemos un sync con Mati, con Ricky. eh, que si no lo tenés y te manejás solamente por mensaje, nosotros usamos Slack, solo por Slack, la verdad es muy complejo porque el tono de voz al mensaje que uno recibe escrito siempre lo recibís como vos pensás. Y la verdad que si no tenés ese sync en el que hables Sí. y que le ponga el tono de voz real la persona que está del otro lado, se torna muy complejo. Ujú. Así que creo que para nosotros fue muy importante esto de, aunque no estemos juntos, mantener un ritmo de reuniones, cruzarnos, saludarnos todos los días y hablar en general más allá de lo que es modo texto. Ahora, ¿cómo decides o cómo toman la decisión de asociarse, dado ese contexto? ¿Hicieron algo para...? Porque tampoco es que tenías una relación de mucho tiempo con Matías. No, nosotros con Mati, la verdad yo hace casi 8 años hago dieta keto, Ujú, ujú, cetogénica. eh, Y justo había un grupo, estamos en una organización de emprendedores juntos. ujú, Yo estoy hace 7 años, Mati fundó el capítulo de Argentina, se llama Entrepreneurs Organization. ujú, eh, y Mati estaba en un grupo de dieta keto, estuvimos los dos juntos en ese grupo, me pasó datos para arrancar con la dieta y ahí empezamos a hablar más regularmente. Yo estaba vendiendo mi empresa, Mati recién había vendido su empresa. Mate había fundado Taringa, que era la red ujú, social de habla hispana más grande del mundo, tenía 70 millones de usuarios activos. La mía era una empresa de software que se dedicaba principalmente a e-commerce. Trabajamos mucho con marketplaces bancarios y ahí empezamos a ver qué es lo que queríamos hacer para adelante. ujú, Entonces, hablando, se nos ocurrió la idea. Primero yo le llevé un white paper con toda mi idea de lo que teníamos que hacer. El nombre ya era Maslow, ujú. pero todo lo que había propuesto yo no terminamos haciendo nada, pero fue la inducción, la idea principal que hizo que trabajemos sobre eso y empecemos a pensar hacia dónde queríamos ir. Y después Ricky queremos abrir México, queremos que el mercado Ujú, principal sea el mexicano porque nos súper interesa, es un mercado mucho más grande que, bueno, el argentino. ujú. Eh, y como típico argentino tenemos la mentalidad de pensar para afuera. Entonces, otro amigo de la organización nos presentó a Ricky, también sin conocerlo, también se asoció en Malo. ¿Cómo te aseguras que sea el socio correcto en ese contexto? Es muy difícil, tuve muchas conversaciones antes, un network con gente en común que sabías que compartía valores. Eh, Hay como un ejercicio que hacíamos en general, y mismo al principio de la empresa, de únicamente contratar o sumar a gente a la que le dejarías a tus hijos, al cuidado, o sea, para que cuiden a tus Ujú. hijos. Eh, y ahí yo con Ricky, con Mati estoy tranquilo que podría dejárselos, que volverían en una pieza. Em, Mati nos contó que hubo momentos de tensión. eh, Me imagino que, ¿cómo les digo? Que incrementaban su magnitud debido pues, al aislamiento, ¿no? Al estar cada uno en un país distinto. ¿Tiene alguna práctica concreta que los haya salido salir de esos baches como socios que a lo mejor recomiendes a otros emprendedores explorar? Sí, yo creo que principalmente los momentos en los que no estábamos juntándonos regularmente, porque cada uno estaba en su área muy metido, Ricky quizás en la parte de ventas, Mati más en producto y con IT, eh, y no nos reuníamos nosotros regularmente para hablar de cosas no necesariamente de la empresa, sino para hablar en general
fueron los momentos más complicados. O sea, cada vez que veo que se está tensando las relaciones, eh, creo que es súper importante pasar a modo, por lo menos virtual, Ujú, y encontrarnos y charlar y hablar de la vida y después discutir esas cuestiones en las que tenemos visiones diferentes, que muchas veces es la misma visión pensada desde otro lugar. Entonces, si no ocurre esa charla, cada uno piensa que tiene visiones diametralmente opuestas y termina siendo lo mismo, solamente que no lo estamos pudiendo justificar bien por escrito. ujú, ujú. Entonces, creo que cuando vemos que hay situaciones medio tensas, tenemos que acordarnos que es importante también reunirnos porque estando a tanta distancia y no teniendo esa frecuencia, se puede complicar. Entre mi trabajo como inversionista y startupeable, hay días en los que tengo 1000 cosas abiertas. No en la computadora, sino en la cabeza. Ideas, decisiones, pendientes, todos dando vueltas al mismo tiempo. Con el tiempo, entendí que el problema no era tener mucho trabajo, sino la falta de un sistema para pensar mejor. Ahí fue que Notion se convirtió en mi segundo cerebro. Un solo lugar donde puedo bajar todo lo que tengo en la cabeza, priorizar y avanzar sin fricción. Y con Notion AI pasó de ser un lugar para tomar notas a un lugar que piensa conmigo. Ahora no solo escribo, Notion AI me ayuda a preparar entrevistas, organizar ideas e incluso responder las dudas de mi equipo, usando todo el contexto que ya tengo allí guardado. Eso es apalancarte de verdad. No solo guardar información, sino usarla para avanzar más rápido. Y por eso me emocionó colaborar con Notion. Lo uso literalmente todos los días. Y si eres emprendedor, probablemente tú también lo necesites. Así que te dejo 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada en el link de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Diego, ahora sí metámonos a Maslow como negocio. Y es curioso porque dijiste, ¿no? Matías fundó Taringa, una, en su momento la red social hispana más grande. Tú montaste una empresa de software también que se vendió. Pero cuando uno escucha Maslow, es una plataforma de beneficios flexibles. No suena sexy, no suena inteligencia artificial. ¿No? Sin embargo, lo han vuelto un negocio de más de 10 millones de dólares anuales con un equipo bastante pequeño respecto, digamos, al tamaño de negocio. ¿Dónde está a lo mejor el valor que no se ve desde afuera? A ver, yo creo que principalmente los que descubrimos es que no teníamos que hacer SpaceX, no teníamos que salir a venderle a las empresas innovación y evangelizarlos y enseñarles qué es lo que estábamos haciendo y por qué les iba a agregar valor. Eh, Nosotros empezamos con una idea más loca. Pero intentaron eh, hacerlo. Intentamos hacerlo al principio, pero nos dimos cuenta muy rápido y ahí todo mérito de Mati, que Mati eh, es una persona que, que- que piensa mucho en los números y en qué es lo que está sucediendo y demás. Y me dice, Diego, mirá, eh, estamos yendo a vender. Mati en ese momento se conectaba también conmigo a algunas calls de ventas. Y me dice, y están comprando solamente la parte de beneficios de lo que hacemos. O sea, toda la parte que estamos haciendo más loca, que era eh, poder que cada persona pueda elegir si quiere, por ejemplo, tener más sueldo y menos vacaciones, o Mm. tener, o sea, que pueda ecualizar toda su compensación en general, y si no la están comprando. Nos pusimos a discutir eso y dijimos, bueno, vamos por este lugar, que es un presupuesto que ya tenían las empresas separadas, algo que ya conocían, que ya estaban utilizando y estaban teniendo un montón de desperdicio. O sea, las empresas invertían un montón de dinero en todo lo que era beneficios, premios, incentivos. eh, y, y lo que decidía la empresa comprar
para poder dar esos beneficios, esos premios, esos incentivos, no era lo que las personas valoraban. Entonces, la verdad, la posibilidad de optimizar eso era muy grande y no se estaba haciendo de forma eficiente. Así que por eso decidimos ir por ese lado, dejar lo que era la locura del principio, meternos en algo quizás menos sexy, pero más resolutivo. Ujú. O sea, algo que realmente a las empresas les resolvía y les hacía más eficiente todo el proceso de compras. Es curioso porque hoy parece que las empresas quieren probar cosas sexys, o sea, quieren que le vendas inteligencia artificial, si lo quieren utilizar de verdad, todavía está por verse, pero que quieren probarlo, creo que sí es verdad. Y ustedes de algún modo prueban lo contrario. 100%, o sea, lo que yo, mi experiencia, lo que dice es, y esto me lo dijo un emprendedor que lo admiro yo, lo admira Mati, lo conocemos hace mucho tiempo, Ujú, que te lo presenté, Guido ujú, Greenbaum. ujú. Me dijo, el que te está comprando del otro lado de la mesa está pensando en si por comprarte a vos va a poner en juego su puesto en la empresa o no. Entonces tenés que hacer que disminuya la lo mayor posible su riesgo a seguir trabajando en esa empresa. Ujú. Yo creo que cuando uno vende innovación, tiene que encontrarse del otro lado una persona que está dispuesta Mm, a poner en riesgo su puesto. Mismo cuando uno es una startup y recién está arrancando, está poniendo en riesgo la persona que te contrata su puesto. Entonces, siempre hay que pensar desde ese lado. En nuestro caso, lo que intentamos hacer siempre es algo que ya le resuelva y que sea más eficiente y que sea y que tenga las medidas de seguridad más altas y que no y que realmente la otra persona entienda que es un no-brainer contratar Maslow. Sin embargo, o sea, el mismo hecho que no sea el super mega hiper producto innovador implica que a lo mejor hay más competidores, que ya hay una propuesta tradicional. De cierta forma, dijeron que no vamos a tratar de reinventar el futuro, sino vamos a agarrar algo que existe y hacerlo mucho mejor y hacerlo en grande. Entonces, pensando en eso, ¿no? Cuando no tienes una idea repitiendo, ¿no? Que es súper, que es nueva, ¿cómo haces para hacerla mucho más interesante, para volverla más grande? Hay que ser mejor que todos. Hay que ser. Tenemos, por suerte, bueno, con esto Mati también es un crack. Tenemos el mejor producto enterprise lejos con todo lo que necesita la empresa. O sea, escuchar al cliente y entender todos los pains que le podés resolver. Ujú, eh, y tener una plataforma robusta que pueda escalar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, nos hace diferentes. O sea, siempre fuimos una empresa de tecnología y cuando teníamos $2.000 en caja, también teníamos 15 programadores, ujú, 15 desarrolladores. Y nunca dejamos de ser una empresa de tecnología, es algo que nunca dudamos. Que es algo que parece básico, ujú. pero muy diferente a cualquier otra empresa que pueda ser competidor nuestra. Ya. Todo lo que es empresas más legacy en la industria o las empresas nuevas que están lanzando. Eh, la realidad es que hay que ser muy bueno en desarrollar la solución que le puede servir a tus clientes. Ujú. ¿Cómo explicas la eficiencia que han alcanzado como negocio? Porque, como dije, están facturando más de $1 millón por mes con un equipo de 30 personas, según la última vez que vi LinkedIn. ¿Qué decisiones Sí. están detrás de ese nivel de eficiencia? Que es raro verlo. Nosotros, en general, bueno, tenemos un mindset que quizás es medio raro en el mundo emprendedor de hoy, que es que venimos de bootstrapear nuestras compañías. Tenemos la idea de escalar y lo estamos demostrando, la escala en facturación, pero los recursos siempre intentamos que sean lo más eficiente posible eh, para que pueda funcionar la empresa. Entonces esa ecuación siempre está en nuestra cabeza, si es necesario contratar a alguien, cuánta facturación nos va a agregar y si no, no se contrata. Y después en cuanto a la eficiencia y al crecimiento y demás, tenemos
varias cosas. Uno que es esto que te decía que somos inconformistas por naturaleza, a veces hasta injustos con nosotros mismos porque no nos damos mérito por las cosas que hacemos, sino que estamos todo el tiempo reevaluando las cosas que hicimos y cómo mejorarlas, Ujú, y todo el tiempo implementando cosas nuevas. Em, y por otro lado, todas las cosas que vemos que están funcionando, todos los procesos adentro de la empresa que vemos que funcionan, que al principio, como en cada startup, son todos difusos, los vamos procesando. Los ujú. vamos haciendo procesos para que se pueda escalar de forma eficiente, siempre con la tesis de que si algún proceso es mejorable, se puede romper y proponer otro proceso. Pero intentamos que todo sea, en general, lo más eficiente posible. En los últimos meses he conversado con muchos directivos de grandes empresas en Latinoamérica y todos me dicen lo mismo. La mayoría de proyectos de inteligencia artificial suenan lindos en el pitch, pero no llegan a resultados. Consultorías, integraciones, reuniones y meses después, las decisiones siguen tomándose con las hojas de cálculo que tanto tiempo nos toman preparar. Ese es el costo oculto de la complejidad. No es solo dinero, sino que pierdes velocidad para ganar. Por eso, estoy feliz de presentarte a Arcam, el patrocinador de este episodio. Arcam es una plataforma que unifica todos tus sistemas en una sola fuente confiable de datos y les aplica inteligencia artificial lista para operar. Cuando hablé con su fundador, Mao Sepúlveda, me contó que buscan aplicaciones reales en el menor tiempo posible. Eso se traduce en pronósticos de ventas, alertas de inventarios, cierres financieros y reportes contables automáticos, entre otros casos de uso que impactan directamente en tus resultados. Todo esto con datos en tiempo real y en los que todos confían. Eso es lo que me gusta de Arcam. No solo venden software, sino que entregan resultados operativos. Rápido y listo para escalar en la era de la inteligencia artificial. Si quieres verlo en tu empresa, visita arcam.tech/startupeable y agenda una demo. Arcam es ARKHAM. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hablando de ventas, me contaste, somos muy inconformistas respecto a nuestros procesos comerciales. ¿Qué has encontrado o cuáles han sido, no, si tácticas, estrategias que más les han movido la aguja para cerrar cuentas grandes como las que tienen? Hemos probado de todo. Para mí, principalmente es importante rodearse de gente correcta, no en el sentido de socios o gente que trabaje con nosotros en la empresa, sino rodearse de mucha gente. O sea, el efecto networking y es algo que yo aprendí de grande en mi vida, pero cada vez que vas conociendo más gente y vas conociendo lo que haces y vas sabiendo lo que haces, tiene un resultado que es increíble. Eh, la gente en general, a donde sea que voy, sabe lo que hacemos. Ujú, Trabajamos fuertemente en todo lo que es redes, pero también en organizaciones. Mati y yo estamos en una organización de emprendedores, Ricky se está sumando en México, nuestro Head of Sales lo sumamos en otras organizaciones. Todo nuestro equipo lo vamos sumando en diferentes organizaciones, entendiendo la potencialidad que tiene los vínculos. Y después por esos mismos vínculos es que conseguimos gente que nos apoye trayéndonos diferentes clientes. Ahí armamos todo un canal de distribución con personas que ya entienden lo que hacemos y que tienen gente que tiene la necesidad de implementar soluciones como la que ujú. nosotros tenemos. O sea, que utilizan esas redes para llegar directamente, por ejemplo, a un director general. Absolutamente, absolutamente. Y el director general quizás no es el que decide, pero sí te va a compartir el contacto de la persona que decide y te va a recomendar con la persona que decide. Ujú, Entonces, em, hemos probado también herramientas de email masivas, hemos probado todo y lo seguimos probando. Pero lo que nos pasaba con esas herramientas de email masivas o quizás mensajes de LinkedIn masivos ujú, o lo que sea es que las personas generalmente te atienden el teléfono porque ujú. les interesa lo que le estás contando.
pero muchas veces te llenas la agenda de reuniones y esas reuniones no son fructíferas, o Ujú, sea, no te traen resultado. ujú, Entonces hay que también saber priorizar el tiempo ujú, de uno, de su equipo de ventas y demás, e intentar generar quizás menor flujo de reuniones, pero que esas reuniones tengan mucha más chance de éxito. ujú, Y eso lo logramos con esto, con más, lo que se llama warm intros, ujú, ujú, intros más en caliente. ujú. ¿Cuántos vendedores son hoy en Maslow? Tres. Wow. ¿Cómo? Porque eso es algo que suele, porque lo he visto mucho, que o sea, startups o empresas de software tratan de venderle a empresas medianas, ¿no? O para arriba, eh, terminan llenándose de vendedores que no necesariamente se traduce, ¿no? En, pues en ventas, ¿no? Entonces, y es curioso porque dices, somos una empresa tech y luego ves los equipos y no sé, la mitad son vendedores, ¿no? O un tercio son vendedores. Eh, o sea, ¿cómo haces eso? ¿No? En el sentido de escalar las ventas sin necesidad de inflar tu equipo de ventas. Yo creo que es esto que hablamos antes, es priorizar el tiempo de las personas. O sea, en nuestro caso, decidimos tener warm intros con compañías que realmente pueden ser posibles compradores nuestros, Ujú, que entendemos que tienen el pain. Si no, no molestamos a la empresa, si no, no molestamos a las personas y en nuestro caso, nuestro vendedor le llegan leads calificados. O sea, gente que le interesa, tiene poder de decisión y puede comprar. ujú, ujú, Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos permite a nosotros tener un equipo chico de ventas. De vuelta, hemos probado también herramientas de marketing masivo, ujú, hemos probado un montón de cosas. Y como te digo, vamos probando todo el tiempo, vamos sacando resultados y tener mayor cantidad de calls no te asegura para nada tener un mejor resultado, tener más personas atendiendo más calls no te asegura nada, para nada tener un mejor resultado. En nuestro caso, lo que entendimos es tener calls que sean específicas con las personas que tienen poder de decisión, es lo que nos termina dando resultados. Y por eso somos tan pocos en el área de ventas. ujú. ¿Cómo manejas o sea, el hecho que tienes de repente un champion, ¿no? O un director general que no necesariamente toma la decisión y luego de repente, me imagino, el director de recursos humanos? En el contexto de, sobre todo, que muchas de las empresas grandes en Latinoamérica son familiares, ¿no? Bueno, Todas esas ahí, relaciones. no, es súper importante lo que decís y también es una forma de atacar a esas empresas. O sea, mismo si vos vas o sea, si es muy verticalista la empresa, Mm, como sucede en muchos países en Latinoamérica, estamos acostumbrados a ujú, eso, y uno entra por la persona de rango más bajo de la empresa, es muy probable que ni siquiera se anime a hablarle al dueño de la empresa. ujú, Entonces, esto que hablábamos antes de conseguir los contactos de más alto nivel tiene muchas veces que ver con llegar a el dueño de la empresa. ujú. Y que el dueño de la empresa sea el que te presenta con el de recursos humanos, Mm, también genera presión el de recursos humanos de decir, che, considera ya esto. el dueño, si el dueño lo considera, me está haciendo un favor, porque Maslow le resuelve, le agrega valor y como que le está diciendo, el presupuesto está, Ujú, si no, no te lo presentaría. ujú, ujú, Entonces, la verdad que es también un no-brainer para el de recursos humanos. Lo mismo nos pasa con el área comercial. O sea, Malo nació para recursos humanos, pero ahora nos compran un montón de áreas comerciales para sus clientes, mira. Ujú, eh, para hacer todo lo que es el programa de fidelización, por ejemplo, de la qué empresa, interesante. y poder ofrecerle más herramientas para que vuelvan a comprar adentro de la empresa. Ujú. Mencionaste que trajeron a tu socio Ricardo o lo invitan a unirse a Maslow con la idea de expandir a México, ¿no? Y pues siempre expandirse a otro país suele ser una de las cosas más difíciles que tiene una empresa, sobre todo una startup, ¿no? Con pocos recursos. Y ustedes pues apalancan a Ricardo como socio local para abrir México. ¿Crees que se puede abrir un país como México sin un socio local?
No. La verdad que abrir un país como México sin un socio local es muy, muy complicado, porque también está la cuestión de que en Latinoamérica nos gustan mucho las reuniones presenciales, nos gusta mucho conocer a la persona, saber con quién estás haciendo el trato. em, y, y más al principio, que es lo que decía, o sea, es para la persona que te va a comprar reducir el riesgo, que sepa que puede ir y tocarle la puerta Mm, a una persona que está local. Si sos 100% virtual, eh, el riesgo es más alto ya. para el que te va a comprar. Ujú. Entonces, la verdad que eso nos funcionó muy bien. Hemos abierto otros O sea, es una países. herramienta para generarle eh, más confianza a, a esos primeros compradores que pues no te conocen porque no eres mexicano, quizás en ese caso, pero tampoco eres una empresa conocida, no estás empezando. 100%. Después, a medida que uno va creciendo y va teniendo más clientes locales, ya el riesgo se reduce muchísimo. Ujú, ujú. O sea, es la herramienta que usan todas los corporativos en México. Bueno, es mucho más fácil que te contraten a que cuando estás arrancando. Pero cuando arrancás tenés que dar el mayor nivel de certeza posible y reducir la mayor cantidad posible el riesgo que tienen de contratarte. Ujú. Después hemos abierto otros países con empresas que distribuyen Ya. localmente, entonces también nos fue mucho más fácil. Hoy tenemos clientes de 12 países Ujú, y estamos dando servicio en 30 países. Entonces, la verdad que fuimos como aprendiendo cómo se iban abriendo los diferentes países, más allá de que cada uno es diferente en un montón de cosas, y ahí sabemos que tenemos que medir para ir cambiando y ir mejorándolo. ahora, me gustaría hacer doble clic en el modelo de negocio de Maslow, porque si uno entra a la página web, lo primero que piensa es, ah, es un SaaS, no es una plataforma para manejar los beneficios de mi empresa. Dicho eso, vender SaaS en Latinoamérica, todos los que escuchan este podcast saben que es difícil, que es un reto, que los presupuestos para pagar por software no son enormes, ¿no? Como quizás lo son en Estados Unidos. Es difícil hacer una empresa de, no sé, decenas, de cientos de millones de dólares vendiendo software en Latinoamérica. Yo siempre no hay un unicornio que lo haya hecho en Latinoamérica al menos. Lo hay de empresas que han vendido software afuera, ¿no? Como Auth0, Mural, Technisys, pero de software local no lo hay. ¿Cómo han pensado ustedes en el modelo de negocio de Maslow? Dicho eso, ¿y qué es lo? O sea, pues, me imagino que SaaS no es lo que está trayendo el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha desbloqueado crecimiento para ustedes, pese a estas limitaciones de los presupuestos de software? Nosotros, nuestro modelo de negocios tiene que ver con un SaaS, sí, para que las empresas puedan usar la plataforma. Eh, y después tenemos también toda la parte de inversión en beneficios, que Maslow se convierte al final del día en un proveedor corporativo muy grande y que tiene un montón de verticales y que te puede resolver cualquier necesidad que tengas en cualquiera de los países en los que estés. Ya. Entonces, solamente con contratar a Maslow resolves un montón de pains en un montón de lugares. eh, y la herramienta resuelve tanto que el SaaS termina siendo muy marginal. Ujú. Eh, Te resuelve para equipos de finanzas, ya pueden auditar todo. Te resuelve para equipos de recursos humanos que tienen toda la parte, todos los beneficios que quieren, los tienen a la mano. No tienen que hacer todo un proceso de due diligence por cada proveedor que quieren ir sumando. O sea, es un marketplace que se habilita a partir del software que les vendes a los clientes. También, y toda la herramienta de gestión de ese marketplace también está disponible para que puedan eh, auditar, que puedan segmentar, que puedan entender cómo funcionan las personas adentro de la empresa. Tiene un montón de features más que Ujú. agregan un montón de valor para el Employee Value Proposition de las diferentes empresas y demás. Eh, pero lo que termina pasando es que todo lo que le resolvemos, que si lo tienen que pensar por afuera de Maslow, termina siendo que el SaaS sea súper marginal. Ujú. Y en ese marketplace, la moneda de cambio son
todos los presupuestos que las empresas le dan a sus empleados para que adquieran beneficios. Exacto. Y en vez de que la empresa tenga que comprar los beneficios directamente en los proveedores que tiene, con nosotros es mucho más eficiente porque se los damos todos. La empresa define qué tipo de proveedores puede acceder Ujú, sus empleados o sus clientes y demás, o si nada más ellos son los únicos que pueden proveer a sus empleados y clientes. Y ahí las personas definen qué es lo que más valor les agrega. ujú, Compran lo que les agrega valor. ujú. Diego, volviendo a donde empezamos, hablando de capital, algo interesante de la forma en que han levantado capital es que cada vez que han levantado capital o en cada ronda han apuntado a ser rentables, digamos, un poco tiempo después. A diferencia del típico modelo de startups que levantan capital, que es, pues sigo quemando en cada etapa, ¿no? Y voy levantando las siguientes rondas para poder cubrir pues la quema de dinero y la inversión que estoy haciendo en crecer, en contratar equipos. ¿Cómo decidieron esa forma de, digamos, de levantar capital? Porque es como una combinación o un punto medio entre levantar venture capital y bootstrapear, ¿no? Es como levanto capital, pero inmediatamente soy rentable. 100%. Eh, bueno, hubo un fondo de inversión, el primero que invirtió en nosotros, que, que nos describieron. Primero pensé que era como un insulto, pero después, después lo tomé como algo positivo. Que somos underdogs. Como que nosotros somos personas en las que hicieron una inversión segura porque sabían que íbamos a encontrar más allá de Que no se iban a donde, quebrar, donde seguro. sea, no nos íbamos a quebrar, que íbamos a encontrar el negocio y que iba a funcionar. Eh, y la verdad es que fuimos por el VC para buscar escala, pero logramos muy rápidamente con todo el esfuerzo que fuimos haciendo y revisando todo el tiempo la pata comercial, encontrar buen resultado. Y un resultado suficiente como para que la empresa nos permita apalancar el crecimiento con el revenue propio de la empresa. Ujú, Entonces, tenemos un roadmap y tenemos una escala y una certeza de cuánto vamos a ir creciendo. Eh, y la verdad que para muy pocas cosas eh, necesitaríamos levantar mucho capital, que ujú, sería, por ejemplo, expandir en algún mercado muy grande. De otra forma, la verdad, la empresa está creciendo muy acelerado. O sea, hoy creo que lo charlábamos y te sorprendía el crecimiento, ujú. pero está creciendo naturalmente la empresa. ¿Cómo decides entre... Porque, digamos, incluso pensando hacia futuro, como dices, podrías levantar capital. ¿Cómo decides entre cuán seguro quieres jugar y cuánto más arriesgar? Bueno, hoy tenemos o sea, hoy arriesgamos también. Ujú, Hoy arriesgamos también. No es que no arriesgamos, pero nos lo permite el capital de la empresa. ujú, Ahora, hay mercados que uno necesita tener un soporte diferente y va más allá del solo capital, sino que viene con otras cosas que también te generan un VC. Entonces el camino lo abrimos para poder trabajar con VCs. Sabemos que queremos hacer algo grande y queremos seguir creciendo a nivel que estamos creciendo y en algún punto, obviamente, para seguir creciendo de esa forma, vamos a tener que ir a buscar nuevamente capital. Por lo pronto no es necesario en este momento. ujú, O sea, como hablamos al principio, o sea, sabemos a dónde queremos llegar para, para levantar capital. No, o sea, somos muy conscientes de eso. ujú, Queremos hacer que la empresa sea lo más sana posible en ese sentido. ujú, ujú. Diego, para cerrar, cuando miras 10 años al futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está construyendo Maslow? Si es que su visión se hace realidad. A ver, nosotros tenemos como una visión bastante ambiciosa, muy ambiciosa. Y está toda sustentada sobre lo que hacemos hoy. O sea, que es impulsar relaciones únicas entre empresas y la gente a la que quieren reconocer.
Y esto habla no solamente de recursos humanos, hoy la capa de recursos humanos es una de las más fuertes que tenemos, pero también habla de clientes, habla de proveedores. La verdad hay todo un ecosistema gigante que se puede sustentar sobre la base de lo que hacemos, que al final del día es entregarle proveedores en todo el mundo a nuestros clientes y hacerlo con una herramienta de gestión que les permite escalarlo y auditarlo y llevarlo adelante sin ningún inconveniente. Entonces, la realidad es que de acá a 10 años, o sea, pensamos estar en todo el mundo dándole servicio a todas las principales empresas y que puedan trabajar con nosotros de forma tranquila y segura. Buenísimo. Diego, gracias por venir. Muchas gracias, Enzo.